Buen día, mi nombre es Esmeralda Chávez Quintero. Hoy hablaré un poco de lo que son los recursos, así como su procedencia y su competencia. Comenzaré con lo que es el recurso de revisión y su procedencia. Este recurso, en amparo indirecto, procede en contra de resoluciones siguientes: las que concedan o nieguen la suspensión definitiva. En su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental. Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o se niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos. En su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente. Las que decidan el incidente de reposición de constancia de estos autos. Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional y las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. En su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. En amparo directo, procede en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas. Siempre a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el asunto que revista el interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos. En materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales sin poder comprender otras. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnados normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando la sentencia se establezca la interposición directa de un precepto de la Constitución, subsiste en el recurso el problema de constitucionalidad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia, o remitirá a los tribunales colegiados del circuito los que conforme a los referidos acuerdos de la propia Suprema Corte los determine. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las siguientes reglas. Como primera, si quien recurre es el quejoso, examinará en primer término los agravios hechos valer en contra del sobreseimiento decretado en la resolución recurrida. Si los agravios son fundados, examinará las causales del sobreseimiento invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional de amparo de primera instancia o surgidas con posterioridad a la resolución impugnada. Como segunda, sin que recurre es la autoridad responsable o el tercero interesado, examinará, en primer término, los agravios en contra de la omisión o negativa a decretar el sobreseimiento. Si son fundados, se revocará la resolución recurrida. Para los efectos de estas fracciones, podrá examinar el oficio y, en su caso, decretar la actualización de las causales de improcedencia desestimados por el juzgador de origen, siempre que los motivos sean considerados por el órgano de primera instancia. Ahora hablaremos un poquito de lo que es el recurso de queja. El recurso de queja procede en amparo indirecto contra las resoluciones que admitan total o parcialmente, desechen o tenga por no presentada una demanda de amparo o su ampliación, las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional, las que rehúsen la admisión de las fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, las que reconozcan o nieguen el carácter del tercero interesado, las que dicten durante la tramitación del juicio o el incidente de suspensión que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva, así como las mismas características que se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional. Ahora bien, en amparo directo, tratándose de la autoridad responsable en los siguientes casos: cuando omita tramitar la demanda de amparo o la haga indebidamente, cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue esta, rehúse la admisión de las fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes,
contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios. Y cuando niegue al quejoso su libertad caucional cuando las resoluciones sobre que se dicte la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados. El recurso de queja deberá presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En el caso de que se trate de la autoridad responsable, el recurso deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional de amparo que deba conocer o haya conocido del juicio. En el órgano jurisdiccional notificará a las demás partes la interposición del recurso para que en un plazo de 3 días señale constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver. Cuando se trate de actos de autoridad responsable, el órgano jurisdiccional requerirá a dicha autoridad el informe en materia de la queja, en su caso, la resolución impugnada y las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. Ahora sí, por último, veremos un poquito sobre lo que es el recurso de reclamación. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito en el que se expresen los agravios, dentro de un término de 3 días siguientes, estos contados en sus efectos a la notificación de la resolución impugnada. En contra del acuerdo que deseche el recurso de revisión en amparo directo, no procede medio alguno de impugnación. El órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto resolverá en un plazo máximo de 10 días. El ponente será un ministro o magistrado distinto de su presidente. La reclamación fundada deja sin efectos el acuerdo recurrido y obliga al presidente que lo hubiera emitido a dictar el que corresponde.